Hola, ¿qué tal? Soy María Guerra. Bienvenidos, bienvenidas al set de Quinótico, patrocinado por Legado Ibérico en el Festival de Málaga. Y hoy tenemos el placer de tener en el set a la directora y a la nieta del documental Pasionaria. Amparo Climent, bienvenida. Muchas gracias. Felicidades. Y Lola Ruiz Ibarruri, bienvenida también. También además ha participado en este documental de Dolores, que es tan emocionante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora Pasionaria? Bueno, Pasionaria, Dolores Ibarruri es una figura icónica, como hemos dicho muchas veces, de la historia, no solamente de la historia de España, sino de la historia mundial. Es una mujer que tuvo una importancia en el siglo XX brutal y que ahora mismo está como tamizada, opacada, olvidada. Y entonces, bueno, a mí me parecía que era el momento oportuno, precisamente ahora que todo está tan difícil en la memoria y que nos resulta tan difícil recuperar la memoria, recuperar la figura de Dolores Ibarruri. Y Lola, antes de empezar la entrevista, nos decías que es que hace unos días han cerrado en Estados Unidos dos radios públicas, Radio América y Radio Libertad. ¿Qué diría tu abuela hoy? ¿Qué diría Dolores Ibarruri? Es difícil hablar por ella, pero ella siempre ha sido directora de radios, de varias radios, y sobre todo es la fundadora de Radio España Independiente, Radio Pirinaica, Estación Pirinaica. Ella la encabezó desde el año 41. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella también ha trabajado en Radio Pekín, organizando en Radio Pekín, China, la redacción española, y toda su vida ha dirigido periódicos, revistas, ha escrito artículos todos los días, por lo cual creo que cualquier ataque a la libertad de prensa para ella sería un ataque personal. Es increíble. Bueno, el documental, claro, los que somos más mayores sí que conocemos pues de haberla visto toda la vida, en la llegada, en la transición, eso de Santiago, no como es Dolores a Madrid, que Santiago ya está aquí, ¿no? Esa llegada, la marcha del entierro, que fue tremenda, fue de las más grandes de Madrid, de la historia de las manifestaciones de Madrid. ¿Te has planteado el documental hacia las nuevas generaciones? ¿Cómo te lo has planteado? Bueno, precisamente el documental está enfocado al descubrimiento por las nuevas generaciones de la figura de Dolores, con lo cual yo opté por hacer un relato pues desde que empieza en ese entorno de miseria y tan duro que son las minas de Gallarta, de Vizcaya, y bueno, hacer ese recorrido de cómo una mujer que vive en esas condiciones tan terribles y tan pobres y tan miserables, cómo llega a ser una líder a nivel mundial, ¿no? Y reconocida, y que gracias a mujeres como ella podemos estar hoy en un ámbito democrático, ¿no? Pero es gracias a figuras como las de Dolores. Yo quería que se reconociera, y por eso me ha interesado no solamente la parte política, que es fundamental, sino la parte emocional. Cómo una mujer, para dedicarse en cuerpo y alma a defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente más necesitada, cómo tiene que renunciar a su vida privada tanto, a estar con sus hijos. Se le murieron 4 hijos, que los tuvo que enterrar, como contaba Lola, en unas cajas que le dio el tendero, ¿no? el de la taberna. O sea, todo está, su vida está salpicada de dolor y de futuro. Por eso ella es una luchadora, ella quiere estar con los más débiles, poner en valor que la vida puede ser para los que tienen menos. Y entonces esa enseñanza yo creo que es muy interesante, sobre todo en este momento donde la ultraderecha está ganando a pasos en los medios de comunicación y la vida política, que se reconozca esta figura y que sea un referente para nosotros y nosotras, para poder seguir luchando y para tener esa guía para poder ir hacia ese camino de libertad. Y Lola, ¿cómo era en la intimidad Dolores Ibarruri? ¿Cómo era? Para mí, es como más la conocí,
era, tanto en público como en privado, una fortaleza. Una mujer con una voluntad impresionante y una mujer con una energía que desbordaba su vida, nuestra vida, y tiraba de nosotros, una persona que siempre estaba en acción. Y luego era una mujer clarividente, con capacidad de empatizar con los demás, que siempre sabía lo que había que hacer y siempre tenía las ideas muy claras. No se agarraba al pasado, siempre estaba pensando en el presente, en futuro, y también tenía una sensibilidad especial para los prójimos. Siempre estaba ayudando a alguien. Nosotros siempre vivíamos como gitanos, decía ella, porque en casa siempre había gente. Alguien vino a operarse del corazón, pues a pasar el posoperatorio en casa. Alguien se ¿En quedó... vuestra casa de Moscú? Sí, en nuestra casa de Moscú. Alguien se ha quedado viuda, una española, pues venga a casa. Otra se queda viuda, otra señora aparece en casa, y todos vivíamos de cualquier manera, porque nuestra casa tenía 2 dormitorios, pero bueno, siempre había gente en el sofá, siempre del salón, siempre había gente en el despacho, siempre había gente por todos los lados. Y es curioso cómo ella era capaz de organizar toda nuestra vida destartalada. Cada uno encontraba un sitio, cada uno se sentía amparado y cada uno tenía un papel relevante en toda esa convivencia. Dolores, que tuvo que irse al exilio en el año 39, se sentía responsable de todos aquellos que estaban a su alrededor, y todo eso se notaba en casa por las presencias y por las preocupaciones. Luego este es un documental, pero Dolores, la pasionaria, tenía esa imagen que era, o sea, era un icono visual, era legendario, como una mujer con el moño bajo, y que las francesas en esa época lo llevaban alto, y las burguesas, y ella ese buen moño de mujer de luto. Y esos pendientes, me gustaría saber qué significaban esos pendientes del Dolores Ibárruri, que son unos pendientes que además los ha tenido durante muchísimos años. ¿Qué significaban? ¿Qué fue de ellos? ¿Los has heredado? Sí, yo los tengo, están en casa, esos pendientes, que son una ágata negra con una pequeña perlita en medio. Hay solamente una fotografía de Dolores donde ella tiene una falda y una blusa muy bonita blancas y el moño alto, pero luego se muere un hermano. La foto con el moño alto es del colegio, tenía 15 años. Luego empiezan las muertes en la familia y los vestidos blancos mayoritariamente se tiñen de negro, y el moño con una redecilla negra también baja a la nuca. Y la imagen de Dolores, yo creo que es uno de los secretos quizás de la memoria que tenemos de ella, porque su imagen no cambia. Ella es la misma que aparece en una revista ilustrada que era Estampa en el año 31. Hubo un reportaje precioso que se llamaba La terrible bolchevique, y entonces aparece Dolores en el lavadero escribiendo con los niños del pueblo, leyendo. Es un reportaje muy importante y es una fuente de imágenes, pero cuando comparas esas fotos del año 30 con las fotos de las campañas electorales del 36, por ejemplo, que son las más famosas, y luego con sus imágenes a la Vuelta a España en la campaña electoral del 77, la única diferencia es que el pelo está blanco, pero ella es totalmente reconocible. Y yo creo que esa estampa que tenemos, la imagen en cine, la imagen en foto y la voz que se ha guardado a través de la radio pirenaica y a través de numerosas entrevistas que ella había dado y mítines que ella había dado también, es lo que nosotros más conocemos. Es una voz, una potencia, una claridad que es increíble. Y es un lenguaje, porque ella tiene un lenguaje que ahora diríamos de maestra. Habla pronunciando todas las letras, todas las palabras, termina todas las frases. Tiene un desarrollo de la historia, tiene una culminación de la historia, tiene unas consecuencias. O sea, es una narradora total. Sí. Y en la película aparece esa pregunta que le hace alguien de los periodistas: ¿dónde aprendiste esta oratoria? Por supuesto, dijo ella, en la iglesia. Eso es precioso.
Sí, la parte de que Dolores era creyente, fue creyente porque su primer hijo muerto lo pudo enterrar en Camposanto, pero ella siguió siendo creyente. Ella era una mujer de tradiciones profundas y mi bisabuelo era muy católico, era carlista, por lo cual la vida eclesiástica en el País Vasco estaba omnipresente. Se iba a misa todos los días, empezaba con oraciones todos los días, los estudios en el colegio, la historia de España también se estudiaba a través de la vida de las hazañas y de los héroes, pero también de los santos. Y yo creo que la cultura cristiana, la tradición cristiana, se nota a lo largo de su vida y se nota en sus escritos e intervenciones. Amparo, hablemos del material. ¿Hay material inédito? ¿Dónde has encontrado estas imágenes de Dolores y luego también de la minería vasca, que son espeluznantes? ¿Cómo ha sido un poco esa investigación para dar cuerpo al documental en lo visual? Pues bueno, una pieza fundamental es que la historia yo quería que fuese contada en primera persona por la protagonista. Para eso utilicé una entrevista extraordinaria que se le hizo y también quería que el hilo conductor de alguna manera fuera tanto Dolores como su nieta, ¿no? la heredera de Dolores. Y ahí yo investigué mucho gracias a, bueno, el asesor histórico de esta película es Mario Amorós, que es un historiador que además tiene publicado un libro magnífico que se llama No pasarán, que es la biografía de Dolores, y eso se complementa de alguna manera también con la reedición del libro de Dolores Ibarruri, que se llama El único camino. Son memorias El único de Dolores. camino, que son las memorias que escribió Dolores, que se publicaron, y que ese libro también están las memorias de su hija Amaya, ¿no? Entonces, esos dos libros para mí han sido muy importantes a la hora de iniciar esta narrativa. Los archivos fundamentales que se han utilizado han sido, por supuesto, todos los archivos que tiene Lola, que tiene un archivo magnífico de Dolores, y los archivos del Partido Comunista de España, que en todo momento pusieron a mi disposición lo que necesitase. Y esos archivos, efectivamente, ahí hay algunos documentos inéditos y algunas imágenes desgarradoras que bueno, siempre cuando te enfrentas a un trabajo, yo en mi anterior película, Las cartas perdidas, la cárcel y el exilio de las mujeres republicanas, siempre tenía esa contradicción, meto estas imágenes que son visualmente tan terribles y al final decido que sí, porque hay que verlo, ¿no? Lo que es la guerra, lo que es sí, esa pobreza, esa pobreza y esa miseria y ese trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues accedí a todo eso y ahí está. Y yo creo que Pasionaria Dolores Ibarruri tiene todos esas imágenes, esas narraciones, porque también hay momentos muy poéticos, porque yo no solamente quería contar esa Dolores política, sino esa Dolores madre, esa Dolores con sufrimiento, esa Dolores enamorada de un hombre a la que se le criticó muchísimo. O sea, esa otra Dolores desconocida era muy importante. Bueno, pues tenéis que ver Pasionaria, que es, vamos, es el no pasarán eterno de Dolores Ibarruri. Es el momento del jamón. Estamos a media mañana en Quinótico y nuestra cortadora Sole de la Rosa, pues aquí nos trae, nos alimenta, que además estamos todos con una línea extraordinaria en Quinótico, porque es verdad que no tomamos pan, solamente tomamos jamón. Bueno, y vamos a terminar con nuestra pregunta sobre el legado, ¿no? De todo el legado del cine español, ¿qué papel os hubiera gustado interpretar? ¿En qué película os hubiera gustado estar? Bueno, pues a mí me hubiese encantado estar en la película de ficción de Dolores Ibarruri. Quiero decirte que si se hiciera esa película algún día... Pero claro, sí, Arantxa Echevarría ya lo ha anunciado. Sí, bueno, pero no han empezado todavía. No han empezado, o sea, que quieres un cameo en la próxima. No, quiero decir, hay muchas películas en las que a mí me encantaría estar como actriz,
porque ya sabes Es que que eres yo soy actriz, claro, pero sobre todo en películas que tengan cosas que contarme, que me revuelvan, que me interesen por lo que ocurre. Esas son las películas que a mí es un cine político quizás, o un cine más comprometido, es el que me interesa realmente. ¿Y a ti, Lola? ¿En qué película te hubiera gustado estar o te gustaría estar? Bueno, voy a copiar Muy bien. a Amparo diciendo que la película, si aparece, si se culmina, si se empieza a rodar, por supuesto, una película dedicada a mi abuela Dolores Ibarre. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy es el día del Pasionaria en el Festival de Málaga. Muchas gracias por haber pasado por aquí y muy buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotras seguimos en Quinótico.